hermanos, amigos, Dios bendiga sus vidas. Estamos con ustedes luego del conversatorio tan especial que tenían esta gente, ¿verdad? Tan interesante. Pero estamos aquí en tiempo de restauración. Loida Tejera está con ustedes como cada jueves a esta hora y doy la bienvenida a los que nos siguen a través de las redes. En Facebook, búsquenos ahí, Pastora Loida Tejera, búsquelo en una de esas redes y vamos a conectarnos y puede compartirlo con otro. Y quiero, por favor, que usted tenga la oportunidad de compartir, hacernos preguntas y ver cómo avanzamos, porque el tema de hoy es fascinante. Voy a estar hablando de uno de los temas más importantes y necesarios en este tiempo y voy a dar la bienvenida de inmediato a mi invitado de hoy. Es mi amado hermano, amigo, bueno, toda la vida compartiendo juntos, el pastor José Ovalle. ¿Quién no diría que seríamos pastores, verdad? Después de mucho tiempo. Bueno. Sí, mira, y sabe una cosa, que nunca nos lo profetizaron, yo no sé a ti, pero a mí nunca me dijeron, serás pastora, porque ahora todo el mundo se lo profetizan, ¿verdad? No, a mí, de hecho, y el que en mis tiempos de juventud se arriesgara a darme una profecía era un peligro público, porque sí, no éramos nada cómodos, pero el Señor sigue siendo bueno. Y en su misericordia, Amén. Pastor Josué Ovalle, qué bendición, qué bueno tenerte por aquí entre tantos, muchos temas para conversar contigo, que tengo que conversar contigo de otro tema, que lo dejo de ahí mismo sobre el tapete. El pastor Josué también es un experto en estos temas de cibernética y todo esto, y tenemos un tema que quiero conversar más adelante sobre el mundo post-COVID, cómo se le ha torcido la mente a mucha gente que tiene 2 años que no le importa ya lo que es un abrazo, lo que es compartir con nadie. A partir de, permítame hacer este alto, a partir de lo que sucedió en Texas, en Uvalde, Texas, hace unas semanas atrás, y lo que pasó con el jovencito hace unos días en Illinois, cómo esos muchachos se pasan horas y horas jugando con un dispositivo, matando gente, y luego ya pierden la sensibilidad. Y cómo le ha tergiversado la mente a muchos jóvenes y han perdido se desconectan, y hasta qué punto esto puede manejar la mente. Ya eso es un tema con el pastor Josué, que también es una de las áreas que maneja. Pero hoy, pastor, tenemos un tema bien interesante. La doctrina del rapto o arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, el reino milenial, el anticristo. Esos son temas que durante muchos años teníamos como dado, como nadie se atrevió a cuestionarlo. Hace unos años la iglesia ha venido cambiando. Ya la gente no cree en lo que se nos daba y se creía por dado, y nosotros tenemos que exponer verdades y oír ambas vertientes y saber, usted que me está viendo, a qué nos estamos exponiendo. Quiero poner una introducción para darle paso y hacerle la pregunta al pastor Josué. Número 1, usted, pastor, que me está viendo, ¿usted cree que usted es el único que está doctrinando su iglesia? Pues no. Ahora mismo las redes le dan acceso a todos y todos están informando. Gente desinformada y a muchos informados. Y uno de los temas que ahora mismo está trayendo mucha controversia y ganando adeptos es el concepto de ¿qué vamos a hablar hoy? De que no hay arrebatamiento o rapto. Vamos a hablar de la diferencia. No hay arrebatamiento. Cristo sí viene, pero viene en una nube y todo ojo le verá. Viene una vez y jamás vamos a estar subiendo y bajando como habíamos oído. En la gran tribulación la vamos a pasar todos juntos, que de hecho puede ser que ahora sea parte. Y lo del anticristo es como un tema como medio que no lo hemos entendido. Y como el tema de esto, de que Cristo viene y todos esos temas, es un poquito confuso, como que se dejó para entendidos, mucha gente ha tenido lagunas. Así que con esta plataforma le entrego al pastor Josué. Pastor Josué, ¿hay arrebatamiento? ¿Cuál es la diferencia entre rapto y arrebatamiento? Bueno, es un asunto más bien de semántica. Ok. Raptar es tomar a alguien y llevárselo, y arrebatar es quitar. ¿Sabes? Que al final es más un asunto
Y como la Biblia no menciona la palabra rapto, pero sí la palabra arrebatar, entonces es más correcto, en lugar de utilizar el término rapto, que utilicemos arrebatamiento, que tiene que ver con ese momento en donde se dice que Jesús viene a la tierra, o mejor dicho, a las nubes, y tomará a su iglesia, y hay todo un desglose en lo que tiene que ver con esto de escatología. Claro, algo que tú decías que es importante, y es que mucha gente ve el debate, lo está viendo ahora, porque cada vez más la exposición a las redes nos hacen escuchar a personas. Por ejemplo, nosotros nos criamos oyendo, por ejemplo, a tu papá, a Perkin, que hasta escribió mucho y grabó un disco en audio, sin audio. Lado, ¿te acuerdas? Un audio de lado y lado, lado A y lado B, sí, un LP. El trío, creo que era el trío Asá de un lado y del otro lado Perkin. Muy buena historia. Entonces, y nos pasamos la vida escuchándolo y leyendo sus escritos. Y para nosotros todo estaba claro. Sin embargo, hoy otras voces surgen y tenemos acceso a esas otras voces. Y entonces por eso tuve que el tema de la confusión. Porque hay un hecho que hay que dejarlo por sentado al inicio. En materia de interpretación escatológica hay varias escuelas. Por lo menos hay 3 escuelas fundamentales que tienen que ver con los amilenaristas, postmilenaristas y premilenaristas. Partiendo, porque el problema, la discusión no es solamente el arrebatamiento, está en discusión el milenio. Bueno, vamos a hacer un adulto ahí. O sea, ¿cuáles son las posturas? Ok. ¿Cuáles son las posturas que hemos tenido? Déjame decir, ¿sabe por qué? Porque la gente, el evangélico, sobre todo el pentecostal, entiende que lo que usted cree es lo único que se cree. No. Y eso ha sido un problema. De hecho, hasta plantear esto, la gente se ofende. ¿Y tú qué opinas? Mira, señores, esto no tiene que ver con salvación. Usted puede creer que Cristo no viene y usted es salvo. Esto no tiene que ver con salvación. Y la gente se aferra a conceptos, pero hay que oír y estar claro. ¿Cuáles son las principales vertientes? Las 3 principales, que es el amilenarismo, premilenarismo y postmilenarismo, todas están enmarcadas en cómo enfocamos el tema del milenio. Hay quienes creen que no va a existir un milenio como tal, por eso se le llama amilenarista, no va a existir un milenio como tal. Otros que creen en el postmilenarismo creen en una venida de Cristo después del milenio. Y los premilenaristas creen en una venida de Jesucristo antes del milenio, y que justamente lo que le da inicio al milenio es la venida de Cristo. Ahora, a mí me gustaría, y algunas personas están haciendo preguntas porque el tema es bien fascinante, ¿cuáles son los sucesos cronológicamente? Depende de la escuela. Ok, vámonos. Muy importante, no fue un gancho. Porque si es la escuela, por ejemplo, si es la escuela premilenarista. Exacto, la que comienza con rapto o arrebatamiento. No, espérate, porque el rapto o arrebatamiento es un mundo aparte. Es un mundo aparte del amilenialismo o el pre. Sí. La corriente premilenarista o la escuela premilenarista entonces está dividida en 3 facciones. Ajá. Es decir, los premilenaristas creemos en una segunda venida de Cristo antes del milenio, por eso es premilenarista. Entonces, ahora, en la que nos inscribimos la mayoría, hay sus grupos que no, pero la mayoría, principalmente de índole pentecostal y de... Muchos bautistas también. Sí, nos inscribimos ahí, desde los escritos de Pentecost y esa gente, nos inscribimos ahí. Ahora, los premilenaristas, hay 3 posturas. Esa venida de Cristo será antes, durante o después. Entonces,
se habla de un rapto, los premilenaristas, pretribulacionistas, creen en un rapto, en un levantamiento de la iglesia, un tiempo de gran tribulación y al final de la gran tribulación, la venida visible de Jesucristo. Ahora, los medios tribulacionistas creen que en la famosa como se divide en 3 años y medio y 3 años y medio, al inicio de del segundo 3 años y medio vendría Cristo. Y los post-tribulacionistas creen que no va a haber arrebatamiento, sino que Cristo va a venir al final justamente de la gran tribulación y viene y todo se acabó. Y ya ahí termina todo, porque tiene mucho que ver con el concepto de que, por ejemplo, el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, y jamás nos separaremos de él, como que vamos a estar ahí juntos todo el tiempo. La mayoría de nosotros ha entendido, y eso es lo que como tú dices, lo que la mayoría de las iglesias de las que estamos hablando ha entendido lo siguiente. Número uno, en cualquier momento, ¿verdad?, sonará la trompeta. Eso es lo que usted ha creído. Luego de esto, tan pronto sale la iglesia, entra entonces un tiempo de lo que se llama gran tribulación. Correcto. Eso tiene que ver con que para este concepto Dios hizo un alto con Israel, porque también tiene que ver con Israel, y a partir de ahí comienza todo el proceso. ¿Dónde nos dividimos? ¿Dónde comenzamos a querer diferente a partir de ahí, digamos a partir del rapto o del arrebatamiento? Justamente es el arrebatamiento el que nos divide. Nos divide porque un pretribulacionista entiende que lo que le da inicio, hacías una pregunta muy interesante, el orden cronológico. O sea, organizarlo de manera cronológica va a depender de en cuál escuela tú te suscribas. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos eventos, por ejemplo, vamos a decir los eventos, tenemos eventos que se van a estar dando en los últimos tiempos. Los eventos de los últimos tiempos, tendríamos segunda venida de Cristo, tendríamos boda del Cordero, tenemos gran tribulación, tenemos los juicios, tanto el tribunal de Cristo como el gran trono blanco, tenemos milenios, si es que somos premilenaristas o posmilenaristas, pero bueno, finalmente, si somos amilenaristas, ya el milenio no existe. Es algo figurado nada más. Entonces, después de ahí también tendríamos entonces, después del juicio del gran trono blanco, Gog y Magog, Almagedón. O sea, hay una serie de eventos que lo vamos a ubicar dependiendo de lo que creamos. Por ejemplo, si yo soy pretribulacionista, yo creo en un rapto y inmediatamente al rapto, la gran tribulación, el fin de la gran tribulación es la segunda venida visible de Cristo. La segunda venida visible de Cristo le da inicio al milenio. Ve cómo hay un orden. Pero si yo fuera medio tribulacionista, entonces sería tribulación, rapto, segunda venida de Cristo. Mira donde ya entonces cambio. Hay un cambio, sí. Si soy post-tribulacionista, es tribulación, el fin de la tribulación sería la segunda venida de Cristo, entonces no hay rapto, porque no hay necesidad de rapto, no hay necesidad de arrebatamiento, segunda venida de Cristo. Sin embargo, entonces, hay un evento que tuerce un poco el asunto. ¿Cuándo se celebrarán las bodas del Cordero? Entonces, de las 3 escuelas, ¿quién pone y dónde poner entonces las bodas del Cordero? Porque si hay, imaginen, vamos a comenzar con el amilenarista, con el post-tribulacionista. El post-tribulacionista cree que Cristo viene a reinar y ya. ¿Cuándo se celebran las bodas? No hay boda. El medio tribulacionista puede decir, bueno, los 3 años y medio restantes de la gran tribulación hay boda. Los dirían, inmediatamente el rapto, nos vamos para la boda que dura 7 años, en lo que aquí se está acabando el mundo. Entonces, ves como un evento como las bodas del Cordero te obliga a ti entonces a dónde la voy a ubicar. Una pregunta también, entonces, en relación a esto. Para muchos, el concepto, para los que están viendo y oyendo que tal vez no tienen mucho dominio,
Lo del milenio quiere decir premilenialista y esto quiere decir los 1000 años, lo que se llama los 1000 años. Ahora, para muchos se enfocó y muchos de los que no creen en esto de que esto, vamos a partir de esto. Estamos creyendo, usted que me está escuchando en su mayoría entiende lo que se ha enseñado a la mayoría de las iglesias aquí es Cristo viene en un abrir y cerrar de ojos. En un momento usted sabe, prepárate, puede ser hoy. El rapto, el arrebatamiento. Y de repente los aviones se quedarán sin piloto. Miles de carros se quedarán y van a chocar. ¿Qué Marino qué? Estanislao Marino. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, verdad? Decíamos. Sí. La madre se quedará sin el hijo sin la madre. Y de repente, ¿qué ha pasado? ¿Y dónde está mi mamá que me dijo, que me predicó? La Biblia se quedará en blanco. En blanco. Y también tuvimos la película Dejados Atrás y todas esas películas. Se volvió como un poquito medio terror psicológico. Y a nosotros nos consta que cuando éramos niños, en un momento dado, el que estaba medio frío, que no estaba orando, los jovencitos que se enamoraban por fuera de un inconverso. Ay, sí, mira, nada más con el tema y un Nicolás Hicks predicándonos, ya todo el mundo se aterrizaba en el Señor. Eso se ha usado mucho para decir que se volvió como un poquito de escapismo, o estoy mal, ay Cristo ven ahora, podía volverse escapismo. ¿Dónde entiendes tú que tal vez no se explicó? ¿Cuáles son las cosas donde dejamos de ser más centrados en la palabra para volvernos más tal vez emocionalistas y sentimentalistas sin base escritural, Josué? Sí, ok. Como tú decías, ok, tenemos que ir un chin más atrás. Sí, tenemos tiempo. El mensaje de la iglesia primitiva, yo siempre lo he planteado que era como una especie de mesa de 3 patas. ¿En qué consistía el mensaje? En Cristo como Salvador, etcétera, etcétera. En la resurrección, es decir, el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo y la segunda venida. Que Él volvía. Que Él volvía, es decir, murió por mis pecados, pero no se quedó en la tumba, resucitó. Desde ahí, el mensaje de la venida de Cristo toma una trascendencia a tal punto que la iglesia, aunque ahora está cambiando mucho aquí, pero ese es otro tema, la iglesia primitiva cambió o utilizaba el saludo Maranata, Cristo viene, y hoy estamos volviendo al Shalom, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, de hecho estos temas también vienen como parte de nuevos conceptos, de conceptos hebreos y la mayoría, lo cual es muy bueno, tener la cultura hebrea y conocer, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Nos hemos agarrado de ahí. Pero la idea no es que esté bien o esté mal, no, sino que para la iglesia primitiva, el sostén, la base, el fundamento, era el Cristo viene. De hecho, era el saludo. Siempre claro. Salúdense diciendo Cristo viene. Maranata, ese es el concepto de lo que estamos esperando. Es tan así que cuando en la iglesia primitiva comienzan a morir creyentes y Cristo no ha venido. Ellos lo estaban esperando. Pablo dijo, yo lo estoy esperando ya. Hasta él iba a estar el vivo. apóstol Pablo tiene que escribirle a los hermanos de Tesalónica y decirle, espérense, y darle unas explicaciones, y no quiero que piensen mal para que no se entristezcan, y da como una especie de cronograma de cómo sería el asunto, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque había un énfasis en ello. La iglesia duró muchos años, cuando nosotros éramos muchachos, ese era el énfasis. Usted tener un Chille Ávila predicándote de la venida de Cristo, eso era terrible, eso era terrorífico. Y nos hacía entender, porque recuérdate también que nosotros por años predicamos un mensaje de miedo, no de amor. O sea, por años predicábamos el mensaje, te va para el infierno. Y es todo lo contrario. La Biblia lo que dice es que tenemos una bendita esperanza, no del infierno, sino de una bendita esperanza. Y el que tiene esa esperanza en él, sí, así se purifica. Entonces, mi purificación no tiene que ser por el terror del infierno, sino por la esperanza que tengo en él. Pero lo hicimos. O sea, mandábamos a la gente, las iglesias y los púlpitos se convirtieron en consulados del infierno. Por cualquier cosita te mandaban al infierno. Le daban visa. Sí, y entonces eso mismo provocó que ese mensaje fuera el mensaje duro. El mensaje duro.
el predicador duro, te iba por ahí. Mira, aseguraba conversión. Sí. La gente se convertía y aseguraba la reconciliación del que estaba débil. La pegaba. Sin embargo, sabemos que no era lo más idóneo. No era convicción posiblemente, sino había un sentimentalismo que muchos vivimos una vida por años cristiana sin disfrute, sin victoria, sin bendición, que lo único que nos preocupa era no ir al infierno, sino para el cielo. Exactamente. Que claro está, alguien diría, sí, pero nos mantuvo, excelente, sí, pero vamos a ser claros. Estamos hablando de que el mensaje del Evangelio es una relación con Dios y volver a la casa del Señor, a la casa del Padre, y nosotros por eso estamos revisando algunas cosas. Por ejemplo, este tipo de cosas, donde era tan inminente que era ya, donde había que vender todo, porque ¿para qué estudio? Porque Cristo venía, todo eso sucedió. Y sucedió a muchos jóvenes que no estudiaron, Josué. Yo no sé si tú recuerdas 2 libros que me impactaron a mí, eso fue en la década del 80. Alguien dirá, ¿y de qué época son esta gente? Finales de los 80, cuando yo comencé a interesarme por la escatología, que fue cuando el dinero falla y el nuevo sistema monetario, escrito por la misma persona, una muy buena escritora de nosotros, de Asamblea de Dios, la hermana Luisa Walker. Ella escribe Cuando el dinero falla, un libro fantástico. Sin embargo, ella planteaba en el nuevo sistema monetario que la tarjeta de crédito era la marca del anticristo y que todo el evangélico que tomaba una tarjeta estaba cogiendo la marca y iba a quedar cuando la trompeta suene. Porque esa era la marca del anticristo, porque él no iba a poder comprar. Ahora con esa no va a poder ni comprar ni vender. Recuerdo, yo no sé si tú recuerdas que estuve en tu iglesia hace unos años cuando el famoso chip, la gente se volvió loco con el chip. Ahora con la bendita vacuna del COVID, otro. Porque siempre hemos estado con esas expectativas de que yo no voy a hacer nada que me descalifique para cuando Cristo venga y yo me vaya a perder. Pero te voy a decir algo y se lo voy a decir a todos los premilenialistas, sería el concepto. Sí, premilenialista. Todo el que cree que hay un arrebatamiento y un rapto y que Cristo, y que cuando nos vayamos como iglesia entre el anticristo, yo le pregunto a usted, ¿cuál es tu miedo? Porque yo vi gente que se hizo famoso y se hizo viral hablando del chip, incluso gente hablando de la vacuna, y yo me pregunto, pero si tú crees que el anticristo no va a operar hasta que la iglesia, mientras la iglesia esté, ¿cuál es el miedo? Porque se supone que estaremos lejos. Sí, de hecho, ahora muchos se lo están cuestionando. ¿Realmente estaremos lejos? Porque si somos medio tribulacionistas o post-tribulacionistas, estaremos aquí con él. Entonces ya esa garantía la perdí. Cierto. O sea, esa garantía con la que nosotros subimos, de que que antes de que aquí se arme el lío, nosotros vamos a estar lejos, ya hay quien me la está poniendo en cuestionamiento. Y mucha gente está diciendo, pero ve acá, imagínate tú, todavía el medio tribulacionista, uno diría, bueno, esos primeros 3 años de acuerdo y de paz ficticia, y okay, está bien, pero esos últimos 3 años y medio, que cuando usted lee Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas, y ahora me dicen que yo voy a estar ahí, que yo voy a ser parte de la, posiblemente de la gente que vea las estrellas, como dice la Biblia, las estrellas caer del cielo, ver las aguas convertirse en sangre, ver la luna. Entonces, ya todo eso que nosotros creímos en un momento, hoy hay quienes lo están repensando. ¿Por qué? Porque se está hablando de que la escuela post-tribulacionista entiende que Cristo va a venir y punto, y ya. O sea, la iglesia no va a tener un trato diferenciado del resto de la humanidad. La iglesia va a estar en la gran tribulación. Según ellos. Sí, lo que pasa es que, mira, justamente la evolución, cuando éramos nosotros pequeñitos, oíamos a los jóvenes de ese tiempo, no voy a mencionar nombres, pero los jóvenes de ese tiempo estaban cuestionando cosas que los jóvenes de ahora ni analizan. Por ejemplo,
estar en la universidad, suspender su carrera universitaria porque Cristo viene, los jóvenes de ahora ni lo piensan. Cuando nosotros ya vinimos a ser jovencitos, ya esa fase estaba más o menos aclarada. Sí. En otras palabras, porque Cristo venía, entonces ya hay cosas que se van avanzando. Ahora mismo, nuestros jóvenes no les preocupa si Cristo viene o no. Pregúntale a los jóvenes y los jóvenes están diciendo, eso no es nuestro problema. Tenemos un problema mayor ahora mismo, que es si la homosexualidad, si Dios ama al homosexual, sí o no, si me tatúo, ¿por qué la iglesia me prohíbe el tatuaje? Incluso el problema de la juventud ahora está más enfocado en la orientación sexual, sí. en la identidad, en el ella, ¿me entiendes? Entonces, aquí la iglesia evangélica, y es una crítica, al perder las escrituras y volvernos tan una iglesia enfocado en gozarnos, y gózate hermano, y gózate, y enfocamos tanto el gozo que nos perdimos la palabra. Entonces nos quedamos sin una convicción fuerte de una cosa, pero hay otros que tienen convicciones fuertes que le han estado sí, introduciendo. Sí. Y de hecho, por ejemplo, usted oye, tú mencionaste ahorita un versículo muy utilizado por los post-tribulacionistas, la final trompeta. ¿A qué trompeta ellos hacen alusión? Que esa trompeta que habla Pablo es la séptima trompeta que habla Apocalipsis. Y si es la séptima trompeta, ahí se acaba la... Wow. Ve. Entonces, va más allá de un simple posicionamiento. Yo creo que hoy tenemos un debate que es interesante y cada grupo, cada escuela tiene argumentos. Ahora, lo importante es que yo como cristiano, al oír los tres, yo tome mi decisión, cuál postura yo tengo y por qué. Ok, entonces ahí va la pregunta. ¿Por qué entiendes, Pastor Josué, que la iglesia escuchará la trompeta y por qué se va en un rapto secreto? Bueno, hay muchos pasajes. Ok. Quizás tú no vas a encontrar un pasaje que te lo desglose así, pero hay una serie de pasajes conectados. Que tú lo conectas. Por ejemplo, me llama la atención, y por ponerte un ejemplo, Apocalipsis. Apocalipsis, ¿cómo comienza? Yo, cielo de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmo por el mensaje de Jesucristo, y entonces vino y una voz y me dijo, mira, y fíjate que los primeros 3 capítulos habla de la iglesia. En el 4º capítulo dice, sube acá, y jamás se vuelve a mencionar la iglesia. Se vuelve a mencionar de manera indirecta a la iglesia en el 22, cuando se le llama no iglesia, sino novia. Un argumento que se utiliza mucho para decir, de hecho, Tim LaHaye suele, en su libro Apocalipsis sin velo, él dice, para una buena interpretación hay que ver qué está pasando en cada lugar. Si tú observas, después del capítulo 4, a partir del capítulo 4, como hasta el 7, 8, por ahí, todo lo que se refiere a lo que está pasando en el cielo. La adoración en el cielo. Luego de ahí, creo que es el 6, que habla de los sellos, del Cordero. Y entonces a partir de ahí se vuelve a hablar de la tierra. Así que hay un lazo de tiempo entre iglesia, sube acá y volver a trabajar con lo que está pasando en la tierra, que nos da un indicio de que hay un espacio en donde la iglesia ya dejó de existir en la tierra. El propio apóstol Pablo, quizás el pasaje más claro, cuando él dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de lo que duerme, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de alcance y con trompeta de Dios, que él dice, descenderá y seremos transformados y nos reuniremos con él en el aire. No toca tierra. Entonces, hay muchos aspectos. De hecho, el Monte de los Olivos. Jesús le dice, los ángeles le dicen a los discípulos, ese mismo Jesús, como lo vieron ir, así va a venir. En ese momento no se habla de
de lo que iba a pasar en el Monte de los Olivos. Pero en la segunda venida de Cristo, ¿qué dice la Biblia? Que cuando Él pise el Monte de los Olivos, se partirá en dos y habrá una gran llanura. Entonces son dos eventos. Estoy hablando como pretribulacionista. Otros aspectos es la misma iglesia. Dios le promete a la iglesia salvación. ¿De qué? Le dice, te voy a librar de la hora venidera que ha de venir sobre la tierra. La gran tribulación es juicio y no hay juicio para la iglesia. Tú tienes dos juicios, tribunal de Cristo y gran trono blanco. El tribunal de Cristo para los salvos y el gran trono blanco para el resto, donde se van a ser abiertos los libros, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida. ¿Cuándo serán ambos? ¿Serán simultáneos? ¿En qué momento se darán? El tribunal de Cristo se da mucho antes. Si tú coges el orden de Apocalipsis, se da mucho antes. Incluso el gran trono blanco se da después del milenio. El tribunal de Cristo para recompensa no es después del milenio, es mucho antes. Entonces hay una serie de detalles que te van arrojando a ti y te hace inclinar, por lo menos en el caso mío, me hace inclinar hacia el pretribulacionismo. En el medio tribulacionismo yo no tengo mucho problema, solo que ¿por qué a la mitad y no antes? Bueno, el que cree en el medio, para explicarlo un poquito, ¿verdad? Para los que son un poquitito más, significa que cuando esté la iglesia en un proceso, eso es una teoría, ¿verdad? Un grupo de iglesias o de pensadores, teólogos que entienden que cuando la iglesia comience el periodo de gran tribulación o de la crisis, ahí aparece el Señor. Y se la lleva. Y se la lleva. Ese tiene un problema también, o el mayor problema en este es de que ahí puede marcarse. ¿Y hay rapto entonces? Sí, hay número uno hay rapto, pero o arrebatamiento, porque el término rapto como que ofende a algunas personas. Vamos a usar la palabra arrebatamiento que está en Primera de Tesalonicenses. Mira, si es así, tan pronto comenzó la gran tribulación, ya tú tienes la fecha en que Cristo va a aparecer. Claro. Y eso entonces choca un poquito con el concepto de que la Biblia dice nadie sabe el día ni la hora. De hecho, tanto si tú lees a Daniel como si lees al mismo Apocalipsis, en el mismo momento que se identifique al hombre inicuo de pecado, al anticristo, en sus distintas operaciones, ya tú nada más tienes que calcular, a menos, como algunos sostienen, que esos 7 años no son literales. ¿Por qué? Que ese es el problema. ¿Por qué me gusta mucho también el pretribulacionismo? Porque le da más interpretación literal a lo que está escrito que el medio tribulacionismo y el post-tribulacionismo, así mismo como el amilenarismo y el postmilenarismo, que tienen entonces que muchos de estos aspectos, por ejemplo, en el postmilenarismo el milenio no son 1000 años, es un número simbólico. ¿Tú me entiendes? Entonces tengo que empezar a muchas cosas que la Biblia lo dice puntual, empezar a dar simbólico. ¿Y qué pasa en lo simbólico? Que si 1000 años, bueno, porque para Dios 1000 años es como un día. O sea, ya yo empiezo a darle mi propia. Ahora, si es 1000 años, son 1000 años. Sí, porque si son 7 años, son 7 años. Lo simbólico es muy interpretativo. Y por ejemplo, una de las cosas también planteadas es sobre el anticristo. El anticristo no es una persona, sino más bien que la Biblia se refiere a una especie de sistema que va a comenzar a operar. O sea que la iglesia no está esperando a una persona, un hombre, sino un sistema operativo que va a comenzar a dirigir, por ejemplo, en el sistema económico, en el sistema político. Ahora mismo también, con este asunto, después del COVID, hay muchas cosas que tú puedes como plantearlas seguras. Y a propósito, señores, ¿cuánta gente y analistas se quemaron? Bueno, en mi país, para los que están lejos, quemar significa se equivocaron, se guayaron con lo del COVID, porque para muchos el COVID era una señal de no, que esto ya... Ahora mismo nosotros estamos a punto de cualquier cosa, porque con una posible segunda guerra mundial, tercera guerra mundial... Mira, yo te voy a decir una cosa, con lo que ha pasado del 2020 y con la guerra de Ucrania, ahí da una puerta para creer de que estamos en la gran tribulación, porque
¿Qué peor que esto? Sin embargo, Sin embargo, no, déjame decir sin embargo, que yo creo que va a ser diferente al tuyo. Sin embargo, a principios del siglo pasado, se dio una guerra y se dio una pandemia. Y estamos aquí todavía. Sí. Entonces, no se apresure, porque a mucha gente le encanta poner un sensacionalismo de que esto se acabó y comenzar a hacer elucubraciones. Hasta el mismo apóstol Pablo, Josué. Josué dijo, nosotros lo que nos quedemos. Sí, y nosotros que vimos, que ya hemos quedado hasta su venida. ¿Me entiendes? Pablo, entonces a la gente le gusta mucho. Yo pienso que a la gente le gusta adelantarse a estas cosas y, sin embargo, guerra de Ucrania. La Biblia dice que lo que va a pasar durante la gran tribulación es algo que nunca se habrá visto. No estaríamos. ¿Cuál nunca? Ok, eso quiere decir que no estaríamos aquí en este aire acondicionado. Hay un calor fuerte allá afuera. ¿Tú te imaginas? Pero estamos aquí en un aire acondicionado y. ¿Tú te imaginas? Eso no va a ser posible. Las estrellas del cielo caerán. Imagínate lluvias de meteoritos de tamaño importante. Como algunas personas son nuevas, explica un poquito qué significa eso, que es simbólico. Eso sí es simbólico Sí. y eso dado. No, ok, más que simbólico, recuérdense que cuando tanto Daniel como el propio Juan, tanto Daniel como el propio Juan, cuando Para que se pueda ver mejor. Sí, ok, ahí ya, tanto ahí te Daniel vemos mejor. como el apóstol Pablo trataron de describir lo que vieron, y si tú te guías por lo que ellos describieron literalmente, estamos hablando de una serie de una salta de disparates terribles. Langosta con las colas encendidas. Fue la forma, imagínense, cuando Pablo, cuando Juan, no existía un misil intercontinental. En la astronomía, todo lo que estaba en el cielo era estrella. Sí. Hoy sabemos que hay constelaciones, hay... Todo giraba ¿Tú me entiendes? Entonces, en relación a la Tierra. ellos trataron de expresar, por ejemplo, al propio Daniel, ¿cómo se le habla de la sucesión de los 4 grandes imperios? Con una estatua de oro, plata, bronce y hierro fundido con barro. Entonces, ellos tratan de dar una explicación desde ese punto de vista. Entonces, por eso, para el apóstol, cuando él lo que vio que las estrellas estaban cayendo del cielo, que el sol se oscureció. Imagínate qué sé yo, un eclipse. Sí, porque también mucha gente no entiende el libro de Apocalipsis y, señores, vamos a ser sinceros, a muchos evangélicos les es mejor verlo de manera así, literal, para sentirse asustado y motivado a buscar a Dios. Pero la verdad es que ahora mismo todo un sistema de calentamiento global que usted está viendo y usted está mirando, todo un sistema científico te está diciendo cómo sucede todo esto. Incluso la misma ciencia habla de cómo el sol va gastando energía constantemente y cómo todas estas cosas van a estar pasando. Incluso se está hablando cómo los glaciares se van secando y eso da permiso a ver que son fenómenos en todo el sistema que van a estar pasando, que van a afectar a la Tierra. Por ejemplo, en uno de los jinetes que representa una hambruna cual nunca. Nosotros se está anunciando que para el 2023 aquí comeremos piedra. Entonces, cierto. Todo ese tipo de cosas, pero que a veces nosotros creemos, bueno, estamos, por ejemplo, hay quienes dicen que ya estamos en la gran tribulación, hay otros que dicen que, de hecho, hay que también hacer un aclarando aquí, porque dependiendo cómo yo lo piense, por ejemplo, los que creemos como pretribulacionistas, creemos que cuando esto se vaya a poner más difícil, la iglesia se va. Por ejemplo, los amilenaristas, lo que entienden es que esto va a llegar a un nivel, el evangelio será predicado, y esto llegará a un nivel que Cristo vendrá cómodo, tranquilo, porque ya esto, es más, se habrá instaurado el reino de Dios en la tierra de manera figurada. Entonces, todo eso que nosotros aprendimos y cuando él venga, hallará fe en la tierra, o como le dijo en Mateo 24, miren, ojalá que el día que él venga no sea en sábado, no sea en invierno, porque la situación va a ser difícil. Entonces, todo cambia dependiendo de la escuela que yo lo ponga. Si yo lo pongo que todo va a estar bien, que vamos a llegar
vamos a dar un... De hecho, nos estamos acercando mucho al salto cuántico, que vamos a llegar a un... Mira, y a propósito, Josué, una de las cosas que da más puertas abiertas como a que la gente se confunda son esas áreas como no interpretadas. Por ejemplo, los 144,000. ¿Qué significa? Yo recuerdo siempre un mensaje de un pastor que dijo, si usted se queda en el arrebatamiento, ¿qué usted debe hacer? El mensaje fue muy bueno porque la intención fue buena. No, alguna gente se estarán riendo. Y estoy revisando aquí algunas preguntas y comentarios de algunas personas que están aquí, que sería interesante. Voy a tratar de leerla. Mire, por si hay alguna pregunta o algún comentario, escúcheme esto. El punto era que el asunto era tan inminente. Y hay un punto que tenemos que aclarar. Es totalmente cierto, Cristo viene. Pero la inminencia en cuanto al tiempo cronológico no es así. Porque el mismo Pablo creía que era ya, y la iglesia entendía, esto en un par de años va a desaparecer, y fue chocante para ellos. De eso es lo que estamos hablando, para que nadie se ofenda. Escúcheme bien, las doctrinas van entendiéndose a la luz de la palabra. Ahora bien, hubieron muchas cosas que se quedaron. Por ejemplo, este pastor trataba de explicarnos cuando éramos niños, de que si Cristo viene, la Biblia se va a borrar. O sea, traten de aprendérsela de memoria, por si se quedan. ¿Qué teníamos que hacer? Y hay una película donde se atrincheraban todos los cristianos fríos que se quedaban, íbamos a dar la vida por Cristo. Y siempre decíamos, pero que si con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también se iba. Si con el Espíritu Santo no pudimos ser fiel, ¿cómo vamos a ser fiel sin Él? Déjense matar, señores, de la única manera es que se mueran. Y porque él pregunta, ¿y estos quiénes son? Son los que han venido de gran tribulación. Eso es un punto para los que creen que la vamos a atravesar, que ese grupo vamos a pasar, pero otro grupo dice que vienen de los 144,000 que atravesaron, que se quedaron. Al ver esas brechas y esas fisuras, ¿qué tú me explicas de ese grupito y de ese número? Que a propósito es muy de los testigos de Jehová. Sí, lo que pasa es que, como tú bien dices, estamos hablando de dos grupos diferentes. Estamos hablando de dos grupos diferentes. Cuando tú hablas de los 144,000, habla de 12,000 de cada tribu y hasta las especifica. 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu 12,000. Ahora, cuando habla del grupo que está bajo el trono, con vestiduras blancas, dice de toda nación, tribu y lengua. Entonces, son dos grupos diferentes. Un grupo es de Israel, 144,000 sellados, y otro grupo es de todas aquellas personas que algunos interpretan que durante el periodo de la gran tribulación, porque se va a salvar mucha gente, aunque a nosotros nos enseñaron por un tiempo que no se salva a nadie, porque después que terminó la plenitud de los gentiles, ¿te acuerdas de ese término? La plenitud de los gentiles. Entran los israelitas. Y ustedes que tribu, no va. Se quedó. Entonces, perdón, ¿recuerda la palabra la segunda oportunidad? Sí, la segunda oportunidad, también se nos habló mucho de eso. Entonces, realmente son grupos diferentes. Pero una pregunta a propósito. ¿Habrá segunda oportunidad para los que creen en que hay arrebatamiento y que si usted se queda? ¿Qué tú le dirías al que está viendo? Y si por si acaso, vamos a predicar como si fuera en los años 80, si sucediera esta noche y alguien se queda, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer según este concepto bíblico? Mira, si vamos a hacer una exégesis seria, no podemos descartar el que personas tomen la decisión de, en lugar de ponerse la marca de la bestia, sacrificar, inmolarse por el Señor, y la Biblia dice que serán rescatados. Incluso hay un grupo que está frente al trono y le dice al Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar la sangre de nosotros? Y dice, esperen un poco más de tiempo hasta que complete. Entonces, ahí la única opción que tú tienes es o que todos los evangélicos pasamos la gran tribulación, o que durante la gran tribulación la iglesia no va a estar, pero habrá, de hecho, se va a predicar, habrán dos testigos predicando, etcétera, etcétera, y si se va a predicar por algo es. Sin embargo,
pasa con esto lo mismo que pasa, y voy a hacer una comparación que pudiera a algunos hacer sentir mal, pero espero que no lo estoy haciendo con maldad. Con esas personas que ya en un estado agónico, inconsciente, nosotros hacemos el último esfuerzo porque confiesen y apriétame el dedo y si tú ves, y uno se queda con esa esperanza y es bueno. Entonces eso mismo pasa con la segunda oportunidad. Ay, no me gustaría averiguarlo. ¿Por qué? Porque la única garantía que hay ahora es el que confiesa, cree, ese es salvo. Y él viene a buscar a los salvos, a la gente que él compró, que él lavó, que él seleccionó. Entonces, quedarme para un periodo de tiempo en donde... Y es más, señores, estamos seguros que en un caso de que yo tenga un hijo muriéndose de hambre y por yo no ponerme la marca o el chío o lo que sea que vayan a poner, lo voy a dejar morir de hambre. Difícil. Si ahora nosotros vivir la vida cristiana nos cuesta. Imagínate cuando haya presión. Entonces, creo que va a haber salvación, pero es un traguito que no se lo recomiendo. Trate de que no. Siempre el último vuelo como que se atrasa. Váyase en el primero, que no hay problema. Bueno, nos quedan ya solo unos 5 minutos aproximadamente. En esto me gustaría como hacer bueno, no da tiempo, pero solamente un comentario. Para muchos es como, ¿y si la iglesia pasaría por la gran tribulación y no está preparada? Eso dicen los que entienden. Y la iglesia no está preparada. ¿Cómo podríamos preparar a la iglesia? Pero asumamos de que si la iglesia está aquí y se habrá una tribulación muy fuerte, bueno, pues mínimo tendremos la palabra ahí, tendremos el Espíritu Santo ahí. Finalmente, pastor, ¿qué se le debe decir al pueblo? Ahora en este tiempo donde la gente está creyendo cualquier cosa. De hecho, pones un seminario del tema que no hay arrebatamiento, no esto, no aquello, o de las 3 posiciones, tú lo pones a ¿qué? Vamos a ponerlo a $50 y se llena. Sí. Porque la gente quiere oír muchas cosas y muchos jóvenes quieren decir, yo quiero oír todo lo contrario. Y algunos no están convencidos, ni de uno ni de otro, que ese es un grupo muy amplio. La pregunta es, como pastor, ¿qué orientación tú le das al pueblo que estás viendo, entendiendo, creyendo lo que crees según la palabra de Dios? Okay. Eso es lo primero. Quizás el mayor problema que está pasando ahora es que aún muchos de nosotros los líderes no estamos convencidos de nada. Eso es cierto. O sea, y fácilmente mi convicción de hoy es vulnerada y variada mañana. Muy cierto. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a espiritualizar un poco el tema. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, en lugar de tomar la Biblia y meternos con Dios para que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos lleve hacia la verdad que queremos descubrir, preferimos escuchar esos seminarios. Y viene el doctor fulano de tal, que tiene qué sé yo cuánto doctorado en divinidad, en teología, en qué sé yo qué. Y entonces, y llega un momento en que no tengo una convicción personal propia de lo que yo creo. Ahora, cuando yo tenga esa convicción, como es el caso mío, que soy premilenarista, pretribulacionista, yo enseño eso. Tomo lo que la palabra me da como herramienta para enseñarlo, porque es otra cosa. No decir, creo que acá hay un rato, muéstramelo. Exacto. O sea, ¿qué? Creo que no, muéstralo por la palabra. Claro está, también todo el mundo tiene una interpretación, pero muéstralo por la palabra. La gente no quiere entrarse a escudriñarla. Entonces, eso nos está pasando. Yo lo que creo es que cada pastor, cada líder, tiene que adentrarse en estos temas, tener convicción de lo que cree y predicarlo al pueblo, porque está habiendo mucha desinformación y la Biblia es clara. Los tiempos que estamos viviendo, Pablo se lo dijo a Timoteo 2000 años atrás, donde la gente, en lugar de adentrarse a la verdad, lo que va a querer estar oyendo cosas y apartarán el oído incluso de la verdad, se volverán a las fábulas.
cualquier cuento que yo venga, ahorita yo te digo los extraterrestres, los marcianos, y ya eso es. Entonces, creo que el hombre de Dios, el hombre de Dios, el líder de hoy, tiene que adentrarse en estos temas y tener una convicción y luego hablar. Bueno, ya tenemos solo un minuto para cerrar. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Pastor Josué, finalmente un saludo a todo el que nos está viendo. Tengo mucha gente en muchos lugares, pero estos son temas tan interesantes que a veces uno se pone, estoy tratando de ver, pero no quiero perderme. Un saludo final a los que nos ven, incluyendo a tu hermana, la pastora Elisa. Elisa está por ahí. Está por ahí. Nada, hermanos, bendiciones de parte del Señor. Y quiero decir esto, no tenemos la absoluta verdad, tenemos una posición. O sea, que a veces hay personas que no, nosotros creemos y tenemos razones por lo que creemos y ahí estamos. Creemos porque lo que yo entiendo, en eso creo. Yo pienso y el llamado final es: amados, escudriñemos la palabra, volvamos a ella. Y un punto valioso: si Cristo viniera en 1000 años, que me encuentre en la misma santidad como que si viniera hoy. Que no es porque llega hoy, me tengo que afirmar hoy, es que yo debo vivir en esa santidad de Dios. Y que mucha gente no entiende, que puede ser que Cristo no venga, pero usted se puede ir. Y ya llegó. Si usted se va, llegó. Ya llegó a Cristo. Amados, Pastor Josué Ovalle estuvo con nosotros, un tema bien interesante. Yo tenía varias preguntas que no las pude hacer porque el tema fluyó así tan rápido, pero tengo muchas preguntas en ambos lados. Pero investigue, pregunte y sobre todo, manténgase en santidad, que es lo más importante. Gracias, Pastor Josué Ovalle, Iglesia Jerusalén Primera, junto con todo un equipo hermoso. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima y escríbanos y compártanos. Este es un tema bien especial. Hasta el jueves. 104.7 FM.